Saludos, queridos estudiantes. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy y ahora vamos a conversar sobre los componentes del control interno. Entonces, recapitulando un poquito en los dos videos anteriores, en el primero vimos el control interno, controles, qué es, no la introducción como tal a control interno, el fraude, el control interno como una herramienta también para evitar o para prevenir el fraude. Y ahora vamos a ver los componentes del control interno en base al modelo COSO. Para ello tengo una diapositiva pequeña también que compartirles y poder resumir de cierta manera, ¿ok? Entonces veníamos viendo sobre los beneficios también del control interno y con ello justamente los beneficios de un sistema de control interno, algo que sea un poco ya más elaborado de cierta manera, más controlado, que sea un proceso donde estén detallados estos controles que nosotros vamos a establecer en una organización y nos va a ayudar pues a cumplir los objetivos de la misma. Entonces, dentro de los beneficios de tener un sistema de control interno, es el logro y objetivo de las metas, aseguramos el cumplimiento normativo, recuerden que en la anterior lo vimos. Contamos con información confiable y oportuna, promovemos el desarrollo organizacional, promovemos la rendición de cuentas, logramos eficiencia y transparencia en nuestras operaciones, genera una cultura de prevención, es decir, no voy a esperar que algo pase, sino que por medio de los controles justamente prevenimos, fomentamos la práctica y valores del cooperativismo, protegemos los recursos y nuestros bienes y también reducimos los riesgos de corrupción, que también forma parte del fraude, ¿no? Según los que vimos en los tipos de fraude. Aquí vemos que Economía Popular y Solidaria nos dice que toda organización de la economía popular y solidaria se debe a la economía popular y solidaria, al socio o asociado, al cliente externo, a los empleados, colaboradores, proveedores, a su comunidad, al país, que demandan el cumplimiento del objeto social y del acto económico solidario, los cuales deben gestionarse con calidad y oportunidad. ¿Cómo es una manera de que nosotros aseguremos mayormente, no al 100%, que justamente se gestionen con calidad y oportunidad por medio de los controles y ojalá pues de un sistema de control interno que no solamente necesita ser un sistema operativo como tal o un software, ¿no? Sino que también nosotros podemos manejarlos. En base a ello les comento que existe el modelo de control interno llamado COSO. COSO viene de unas siglas en inglés, ¿ok? De un grupo como tal que creó como ciertos, digamos que elementos básicos que puedan ser aplicables, que funcionen como un lenguaje universal y que sean aplicables a todo tipo de organización, que sean fáciles de aplicar como tal y que permita llevar un control interno adecuado, ¿ok? Entonces, para ello tiene 5 componentes y eso quiero que lo tengamos muy claro. Es ambiente de control, evaluación o valoración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión. Vamos a ver levemente estos de aquí porque esto es muy amplio. Quisiera que ustedes también busquen por ahí y amplíen un poquito más. Yo les voy a colocar sobre esto pues algunas lecturas y también algunas actividades pequeñitas que nos ayuden a afianzar estos conceptos, ¿ok? En el ambiente de control se dice que es la base del control. El primer componente es ambiente de control. Es la base para continuar los demás componentes de este control, ¿ok? Entonces, aquí se estructuran las actividades del negocio, aquí se asigna autoridad y responsabilidad, aquí se organiza y desarrolla el personal, se comparten y comunican los valores, el personal toma conciencia de la importancia del control interno, es la base de los demás componentes, por eso es el primero. Y aquí sí necesitamos un orden, ¿ok? Para poder llevar el sistema de control interno de la manera correcta. Hay factores que inciden en el ambiente de control. Integridad y valores éticos, los compromisos para la competencia, la junta directiva del comité de auditoría, la filosofía de operación de la administración, cómo está estructurado organizacionalmente, quiénes son sus autoridades y las responsabilidades que tienen, y también el tema de políticas, prácticas y recursos humanos. Todo esto es como la base, el centro de la organización. Aquí es donde sabemos la misión, visión, los objetivos, para qué fue creado y todo esto necesitamos saberlos, ¿no? Tenemos ahora la valoración del riesgo. Perdón, la valoración o evaluación del riesgo nos permite saber a
qué nos podemos enfrentar y un poquito tratar de anticiparnos a ello, y eso nos va a permitir establecer los controles de una mejor manera, ¿ok? Aquí se identifican y analizan los riesgos más relevantes. ¿Para qué? Para el cumplimiento del logro de los objetivos, y forma una base para determinar cómo estos riesgos deben de ser mitigados, es decir, reducidos al mínimo. Los riesgos no se eliminan al 100%, pero sí se pueden reducir. Eh, Ok, esto nos permite salvaguardar los bienes y recursos, mantener ventajas ante la competencia, construir y conservar la imagen, incrementar y mantener la solidez financiera y obviamente mantener el crecimiento. Hay algunos factores de riesgo. Estos pueden ser factores internos o factores externos. Por ejemplo, interno, decimos que se puede haber, o puede haber existido una ruptura en el procesamiento de datos, como menciona aquí. Ahí. ¿Ok? Entonces, internamente puede haber problemas o fallos en la comunicación interna, en las bases de datos, en los sistemas informáticos, etcétera, ¿no? Un consejo o comité de auditoría que no actúa o que no es efectivo es un tema interno también. La calidad del personal vinculado como tal, ¿ok? Los métodos de entrenamiento, se capacitan o no se capacitan, etcétera. Todo esto que dice factores internos tienen que ver con la organización como tal. Y los factores externos es algo que lastimosamente tenemos un riesgo como tal latente que no lo podemos eliminar al 100%. Puede ser el tema de la competencia, el mercado, desarrollos tecnológicos externos, etcétera, ¿ok? Para ello, como tercer punto, tercer componente son las actividades de control. Una vez que ya identificamos qué somos, qué tenemos, misión, visión, cuál es el personal con el que contamos, etcétera, valoramos los riesgos a los que estamos expuestos, riesgos internos, externos, establecemos cuáles van a ser nuestras actividades de control. Esas acciones establecidas mediante políticas, mediante procedimientos que van a ayudar a que todos en sus puestos de trabajo realicen sus actividades de la manera correcta, que no, o sea, cada quien no puede hacer las cosas como simplemente quisiera, sino que debe ser un proceso establecido como tal para que podamos decir, bueno, estoy haciendo bien, porque así es como tal la política, este es el proceso, etcétera, ¿no? Entonces, esto se da a lo largo de todos los niveles, de toda la organización, en todos los departamentos. No es que solamente financiero por ser financiero, contabilidad por ser contabilidad, tienen controles, no, sino todos, ¿no? Son actividades que nos ayudan justamente a controlar y asegurar, pues, que todo se está llevando en un orden como debe ser. Hay varios tipos de actividades de control. Aquí les he puesto algunos ejemplos, ¿no? Revisiones que se realizan sobre el desempeño actual de presupuestos. El tema de asignación de personal es importante, ¿no? Quienes tienen que hacer cada cosa como tal. Los controles físicos que salvaguardan justamente también todo el tema físico de las organizaciones, y también el procesamiento de la información, que eso es muy importante, sobre todo en entidades pues más grandes, donde también tienen bases de datos, información bastante importante y confidencial. Información y comunicación, como su nombre lo dice, es el tema de informar y comunicar en los respectivos niveles la información que debe estar de acorde pues a lo que se debe conocer como tal, ¿no? Entonces aquí se requiere igual en todos los niveles. Es muy importante la comunicación en todos los niveles, ¿no? Que la organización como tal genere y use y comunique pues la información necesaria en el momento necesario. Y dice para mantener la responsabilidad y medir y revisar el desempeño y progreso de la entidad, también hacia el cumplimiento de nuestros objetivos. ¿Cómo sabe el personal que está vinculado con nuestra organización cómo vamos avanzando si no lo informamos y no lo comunicamos, y el proceso también de cómo se esté dando, ¿ok? Y por último, el monitoreo o la evaluación? Una vez que tenemos todos estos pasos, estos cuatro componentes anteriores del control interno, el control interno no es que solamente se realice una vez y se acabó, ¿no? El sistema de control interno o los controles son continuos, y por ende también hay que ir evaluando. Evaluamos, decimos, bueno, aquí vemos que hay fallos, aquí podemos mejorar estos controles, podemos establecer otras estrategias, etcétera. Entonces necesita un monitoreo constante, una evaluación que nos implica recapitular muchas veces, mejorar, ¿no? El tema de mejora continua para poder restablecer controles y con ello pues poder continuar. Entonces, hasta ahí el tema del modelo de control interno en base al modelo COSO aquí, ¿ok? Entonces les voy a presentar luego brevemente sobre la evaluación de riesgos. Quisiera comentarles así sumamente rápido sobre ese tema, que es el segundo componente y es sumamente importante, ¿ok? Justamente quizás nosotros como asignatura no lo vemos al 100% el tema de evaluación de riesgos,
Sin embargo, es bastante importante, ¿no? Aquí especifica objetivos para identificar y valorar los riesgos relacionados a dichos objetivos, analizar los riesgos para saber cómo deben administrarse, considerar la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos, como en el video anterior, identificamos y evaluamos cambios que puedan impactar significativamente la gestión de riesgo. Todo analista debe plantearse siempre, a ver, ¿qué puede salir mal? ¿Cómo planteo yo los riesgos? Mi pregunta es, ¿qué puede salir mal? ¿Será que en este proceso de venta algo me puede salir mal? Otorgo un crédito y alguien no me puede pagar, pero ¿por qué no me puede pagar? Entonces, debo realizar un análisis como tal de la persona antes de otorgar el crédito. Entonces, así voy analizando con estas preguntas bases. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Ok? ¿Y qué se puede hacer para reducir esa probabilidad y las consecuencias de que salgan mal? Entonces, eso es un análisis de riesgo. Y voy analizando proceso por proceso, en cada departamento hay ciertos procesos y voy analizando qué riesgos pueden existir que afecten mis objetivos organizacionales. Aquí hay una fase de la predicción del riesgo, que es el análisis del riesgo, que inicia justamente la identificación. ¿Cuáles son los riesgos? La evaluación. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda? ¿Y cuál será el impacto en el caso de que suceda? El control, ¿qué podemos hacer para controlar? Y el monitoreo como tal. Para ello existen, aquí está el riesgo de fraude, ¿ok? Aquí yo quisiera, bueno, ustedes de ahí le hago les un print, pero aquí van viendo algunos ejemplos interesantes de los riesgos de fraude que pueden existir. Por ejemplo, en procesos, la falta de supervisión a las operaciones, la documentación confusa es un riesgo de fraude. En el personal, la baja o alta rotación del personal puede ser un riesgo de fraude, ¿no? El salario bajo versus el nivel de responsabilidad puede ser un riesgo de fraude. En sistemas, la inadecuada segregación de funciones puede ser un riesgo de fraude. En administración, directivas que controlan más de una función clave, ausencia de auditorías periódicas, etcétera, ¿no? Estos son algunos riesgos de fraude que ustedes pueden ver. Aquí hay algo que nos habla sobre el cisne negro, justamente eso, ¿no? Que evaluemos el tema de los riesgos en base a cierta probabilidad que se puede asumir. Para ello hay al final una matriz que quisiera enseñarles ya en clases de cómo esta matriz básica nos puede ayudar o podemos tener como un elemento para poder analizar los riesgos de una mejor manera y es parte pues de una práctica que me gustaría que hagamos en una de nuestras tutorías. Eso, compañeros, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias.